Bueno, buenas noches a todos. Gracias por participar de un nuevo espacio interamericano de los foros del campo lacaniano. En esta oportunidad, con Luciano Salinas, decidimos convocar a queridos colegas de la zona América Latina Norte, de los foros de Colombia. Y es así que invitamos a Beatriz Maya, que es AME de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, es miembro de la Asociación Campo Lacaniano de Medellín y del Foro Lacaniano de Pereira. Y también invitamos a Esteban Ruiz Moreno, que es miembro del Foro Psicoanálisis Campo Lacaniano de Pasto, también en Colombia. En esta oportunidad el tema disparador que les propusimos fue un poco pensar un poco en relación al campo freudiano y al nuestro, jugando un poco con el inconsciente freudiano y el nuestro, propuesta de Lacan, para interrogarnos y pensar qué hay del campo freudiano como campo del deseo y cómo nosotros como campo lacaniano pensamos y orientamos una clínica, una práctica hacia la escuela, pero sin excluir esa vertiente del campo del deseo que se inicia en el campo freudiano. Por eso es el campo freudiano y el nuestro. Con esta propuesta invitamos a los colegas, así bien abierta, bien amplia, y bueno, ellos aceptaron el convite, así que les agradecemos. Y sin más preludios, les damos la palabra. En primer lugar va a hablar Beatriz y luego Esteban. Y por último, habrá un espacio de intercambio de preguntas, de intervención. Así que Beatriz, todo oídos. Gracias, buenas noches. Bueno, agradezco a Mariano Daquino, con quien compartí 2 años de trabajo en un cartel, y a Luciano Salinas por su invitación a conversar hoy asuntos que nos son comunes en nuestra institución. Bien, el campo freudiano y el nuestro indica que son dos. Evidentemente, el nuestro es el lacaniano. Pero, ¿qué es lo que entendemos por campo? Empecemos por ahí. Lacan nos deja entrever en su seminario 11 una posible definición como el espacio en el cual unas nociones y conceptos se despliegan para, dice él, trazar surcos nuevos con respecto al conocimiento. El campo freudiano introduce nociones tales como inconsciente, repetición, transferencia, pulsión, Edipo, entre otras, y agreguemos la noción de deseo. Conceptos todos retomados por Lacan a lo largo de su retorno a Freud y de su paso más allá. Así entonces, no sin Freud, pero más allá con Lacan, en un trabajo de revisión que lo llevará a reconsiderar varias de las propuestas del primero, unas completándolas, otras reinventándolas, en un movimiento constante, tal como ha de ser nuestro trabajo. Mi acercamiento a ese remolino ha sido motivado por una pregunta: ¿de qué manera la concepción teórica que se tenga de todos los asuntos que competen al campo freudiano y al campo lacaniano afectan nuestra clínica? Para responderme esta pregunta, he partido de 2 ejes que corresponden a las nociones de padre y sujeto. Con ellas he intentado un recorrido transversal en la obra de Lacan, buscando las posibles variaciones que tengan consecuencias en la clínica. En los 2 últimos años, emprendí esta tarea a través de un seminario declarado al Foro de Pereira, uno de los 2 a los cuales pertenezco, que gracias a la pandemia ha sido escuchado por personas de varios foros de distintos países de América, lo que ha permitido estrechar lazos y poder hacer discusiones dialécticas alrededor del asunto.
Estas dos nociones, el padre y el sujeto, son revisadas y precisadas por Lacan, permitiendo una clínica renovada por los cambios que introduce alrededor de ellos. Entonces, demos un paso atrás. En lo que al padre se refiere, el campo freudiano se circunscribe al Edipo y el deseo que se estructura alrededor de la noción de falo, mientras que el campo lacaniano pone en cuestión la noción del Edipo y va más allá del deseo al goce con la introducción del objeto A, agregando a dicho campo la consideración del discurso que no hay que confundir con la masa, e introduciendo respuestas a la pregunta de Freud que quedó en impasse sobre el final del análisis. En cuanto al recorrido sobre el padre, hago un reconocimiento enorme al trabajo de revisión que Colette Soler viene haciendo desde hace muchos años. Sus textos me han servido como balizas con las cuales he orientado mis lecturas en Lacan, verificadas sus tesis y tal vez complementadas en algunos puntos. Por haberme detenido en ellos, he podido percatarme de que Lacan hace avanzar la idea del padre de familia como aquel del cual depende la llamada estructura del sujeto por su intervención en la castración, hasta un padre que es el padre del nombre, función borromea que articula las tres consistencias. En el entretanto, Lacan nos ha esclarecido que la castración viene del lenguaje mismo, que el padre del Edipo es un síntoma de Freud, como dice Lacan en el Seminario 23, entre otros. Dice él, el complejo de Edipo es como tal un síntoma. Para construir la base de la realidad psíquica sobre la cual fundamenta su clínica Freud. Y síntoma también de cada analizante que requiere de una imaginarización de la castración y de lo que vendrá designado como real en Lacan. Pero para llegar a esto, inicialmente, Lacan se plegó completamente a Freud, inclusive cuando logra sustraer el padre del de la realidad y elevarlo a un significante en su metáfora paterna. Allí Lacan era freudiano. El familiarismo queda atrás en esta perspectiva para introducir la clínica en el orden simbólico, en el orden del lenguaje. Por eso, el nombre del padre, del nombre del padre, Lacan pasa a los nombres del padre, giro que pretende darle un panorama lógico al Edipo, lo que lleva a la idea del padre de la horda como aquel que dice no a la castración. Como la excepción que escribimos en la lógica modal, existe un X tal que no pide X. Llegamos al final en el Seminario 23, donde el padre es el cuarto nudo que permitirá la corrección de la falla del anudamiento que hay para todos. Ya antes, en el Seminario 22, Lacan critica el Edipo freudiano por el tono religioso que tiene. Sin embargo, termina pensando que es necesario un cuarto nudo para mantener unidos los tres aros. Es decir, el nombre del padre hace suplencia para la no relación sexual, verdadera forclusión que nos aqueja a todos. Si su recorrido desprende del padre de familia la función central del padre, ¿de qué manera resuelve Lacan en su campo este asunto que es del lado de lo necesario? Por la vía del decir, el decir que emerge en la experiencia, un decir del propio sujeto que daría origen al padre santón que anuda, síntoma y real. Dicho de otra manera, en lo que al padre se refiere, la clínica ha de hacer virar la idea de un padre de la realidad, del que Lacan dirá que siempre es desfalleciente,
hacia la construcción o invención de un padre en el recorrido analítico. Entonces, el Edipo del campo freudiano tiene una transmutación teórica en el campo lacaniano. Una misma noción heredada de Freud se ve afectada por nuevos elementos tales como las categorías RSI que le permiten a Lacan otra visión. Asimismo, la introducción de la lógica modal permite darle al padre una existencia real, como lo vimos atrás. Es el padre como un operador estructural el que hace la equivalencia entre el padre muerto y el goce, pasando más allá del deseo al goce. Si bien Freud, más allá del principio del placer, introduce el goce por la vía de la repetición, es a Lacan a quien debemos el lugar que tiene como operador en la clínica. Entonces, de un padre garante del deseo por la operación de la castración, pasamos a un padre muerto que garantiza el goce. Con esta noción del padre podríamos avisorar dos maneras de pensar la clínica. Una, que partiría de un ideal que evoca la noción de normalidad pensada por Freud, que sustentaría del padre del Edipo. Un padre que soportaría la realidad. Y otra visión de clínica que piensa el padre siempre desfalleciente, porque ese de la realidad no es el que verdaderamente introduce la castración. Así entonces, pasamos de una clínica garantizada por el Edipo a una clínica sin garantía que buscaría acceder a la falla para una construcción del sujeto mismo en lo que al padre se refiere. En cuanto al sujeto, es la noción cuyo recorrido nos permite captar más claramente dos campos: el freudiano, que parte de la representatividad inconsciente de un significante a otro, es decir, de lo que un S1 representa para un S2. Las formaciones trabajadas de manera incansable por Freud nos revelan su búsqueda, la del deseo. Por eso su campo es el del deseo. Sueños, lapsus, bits, síntomas, desfilan en su teoría como maneras de resolver lo que falta, lo prohibido para el sujeto. A lo que Lacan agrega algo más. Agrega: no se trata solo del sujeto de la representatividad. Se trata de un sujeto que tiene un cuerpo que sirve como asiento para el goce. Entramos entonces en el campo del goce, ese que transporta la repetición, ese que se vuelve el núcleo de cada sujeto, núcleo del síntoma que ya no solo demuestra ser la manera de intentar resolver el deseo inalcanzable, sino el que porta la letra de goce. Reconocer que Lacan da pasos hacia adelante con respecto a Freud no es sacar el fundador del psicoanálisis del panorama clínico y teórico. Es aceptar que su tiempo marca su doctrina y que a Lacan distintas disciplinas le aportaron elementos para repensar lo que Freud había entregado. La antropología, la lingüística, la topología, la matemática, la lógica, la filosofía, la literatura, la poesía, en especial la china, son soportes sobre los cuales Lacan puede introducir otras maneras de pensar el psicoanálisis. Sus tres registros le permiten abordar el psiquismo desde otros ángulos. Le permiten pensar la clínica más allá del fenómeno para situarla en la captura de la singularidad que va más allá de la particularidad, lo que introduce un cuestionamiento, un movimiento permanente en las consideraciones que hacemos sobre aquel que escuchamos. Entonces, Freud nos desbrozó el campo del deseo y Lacan lo formaliza y articula al goce por medio de la fórmula del fantasma que desarrolla por muchos años.
haciendo uso de sus grafos, en los cuales situó la castración como venida del lenguaje y al sujeto como borrado de la misma representatividad. No solo dividido entre sus enunciados y su enunciación, sujeto en falta de un supuesto objeto perdido, aquel que Freud vislumbró en su proyecto de psicología para neurólogos. Ese objeto que se vuelve causa y que Lacan en su seminario 10 puede formalizar como un real, diferenciándolo de los imaginarios, que ya Freud había aislado perfectamente desde 1905, pero que permitirán soportar el deseo. Entonces, una clínica orientada por el deseo nos llevaría a la construcción del fantasma fundamental que compromete el sujeto en los avatares de la vida y a su falso ser. Pero, ¿a dónde nos conduce la clínica con la consideración del gozo? Es una pregunta para responder permanentemente. Y allí el PAS es un espacio institucional muy importante para sacar las consecuencias, pero también la construcción doctrinal a partir de los textos que el mismo Lacan produjo nos puede permitir avanzar en la respuesta. Esa es la importancia de una escuela. Es por esto por lo que estamos aquí conversando, aunque nos separen kilómetros de distancia física. Es el interés de responder cada una de las preguntas que la clínica nos va sugiriendo lo que nos une. Por ahora respondamos que nuestro campo nos llama a un tratamiento del gozo, a la consideración del cuerpo como sustancia gozante por haber sido tocado por la palabra, a pensar los lazos discursivos y su forma de tratar los cuerpos. Así entonces, del campo freudiano, donde el cuerpo es tomado como el medio para hacer el síntoma metáfora de goce, pasamos a un cuerpo donde ya la metáfora no es suficiente, porque no hay mediación, hay fijeza, hay fixación, como dice Lacan. En el campo freudiano, el deseo y su verdad conducen la clínica. El campo lacaniano lo subsume, pero agrega algo más allá de la verdad, el goce y lo real. El lenguaje es tomado como lo que afecta no solo a la producción del sujeto, sino de los mismos discursos. Tesis de Colette Soler en un artículo cuyo título es El campo lacaniano. Allí dice ella, no es el sujeto quien está estructurado por el colectivo, es más bien el colectivo quien, como el sujeto, está estructurado por el lenguaje. Hasta ahí ella. Pero sin olvidar que este mismo lenguaje ha trazado surcos en lo real, lo que hace que pueda existir como parte del corpus teórico clínico y que no se hable solo del inconsciente estructurado como un lenguaje, lo que además Lacan sostiene hasta el final, sino de un inconsciente real, ese habitado por la lengua, donde los significantes no hacen cadena de sentidos, sino marcas de voz. Esto implica preguntarnos por la idea de una clínica que confronta con la forclusión de la relación sexual y posibilita la construcción de una suplencia, lo que exige pasar de una lógica binaria a una lógica trinitaria, tal como el nudo Borromeo lo sugiere. De la energética freudiana pasar en el campo lacaniano a lo real. ¿Dónde entonces empieza el campo lacaniano, el campo del gozo? Allí donde Lacan puede nombrar el decir de Freud como no hay proporción sexual y sacar sus consecuencias, y donde puede tomar la pregunta abierta por Freud, ¿qué quiere la mujer?, para darle un lugar al otro gozo, punto por donde Freud se escabulló con respecto al goce, según Lacan en el seminario 17. Lo encuentran en la página 75. El goce entonces es la punta de lanza de nuestra clínica, que toca no solo a lo singular de cada parlet, sino el orden de los discursos, razón de ser del malestar en la civilización, por la renuncia que el discurso impone.
Bueno, hasta aquí les propongo para discutir ahora. Bien, bueno, muchas gracias, Beatriz, y le pasamos la palabra entonces a Esteban Ruiz Moreno. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué sentido tendría entonces darle a un título como el campo freudiano y el nuestro? Pienso que en primera instancia sería definir a mínima qué es el campo freudiano y qué es lo que llamamos el nuestro. Creo que antes de empezar cualquier definición es tentador y también ya es sabido por muchos, es decir, es llover sobre mojado, que es tentador porque es común caer en el lugar común de repetir palabras, fórmulas ya dichas, sea por Freud o por Lacan, y que en muchas circunstancias se convierten en eslogans para quedar bien. En ese sentido, creo que no estoy diciendo nada nuevo, no aporto nada, pero tampoco tengo pretensiones de ser un innovador o decir algo nuevo bajo el sol. En ese sentido, o en esa circunstancia, solamente quisiera compartir unas reflexiones breves sobre lo que podríamos llamar lo que es el campo lacaniano, que en esa medida sería el nuestro. El campo freudiano, que es un campo de deseo, con la cuestión de que éste es incompatible con el significante, o que también es sentido inagotable por la posibilidad de agregar siempre una palabra más, o que también este campo de deseo tenga que ver con la verdad, con todos sus tropiezos, sus fracasos y sus posibilidades limitadas. Es decir, que esta verdad sea medio dicha, que tenga una estructura de ficción, también permitiendo alcanzar el alivio de los síntomas, pero también impotente para algo más. Podemos decir que el campo lacaniano, el campo del goce, y también lo real y del sinsentido y de lo incurable, de aquello que Lacan descubrió más allá de ese campo freudiano. Evidentemente, estas reflexiones podrían llevarnos a plantear tal vez unas 5 o 6 cuestiones. La primera, más allá de ese título entrañable que han elegido los colegas de Buenos Aires sobre aquella clase del seminario 11 del 22 de enero de 1964. En primera instancia, la primera reflexión es que podemos pensar que el campo lacaniano tiene un fundamento, un elemento fundamental que es la eficacia del lenguaje. No entendido el lenguaje de cualquier manera, sino como discurso. Así, el lenguaje causa la civilización y al sujeto. Sujeto y civilización son efectos del lenguaje y no al revés como podría pensarse. Pues desde una vertiente muy intuitiva, ¿cierto? Una segunda conclusión es que Lacan dice no hay discurso sino del goce. Hay que caer en cuenta de que no dice exactamente a qué definición de goce de todas las que existen, lo que implicaría pensar a nosotros cómo aparece esto. Más allá de esto, más allá de la cuestión de saber definir a qué tipo de definición de goce él se atiene, porque pienso que esto es lateral, encontramos que este enlace entre goce y discurso, que Lacan mismo designa como una relación conexa, no central, es decir, el lenguaje con sus efectos. Este enlace entre goce y discurso permite definir que el campo lacaniano contiene al discurso analítico.
y por ende a lo que llamaríamos un psicoanálisis de orientación lacaniana. Una tercera reflexión es que si el campo lacaniano contiene el discurso analítico, podríamos preguntarnos si los analistas que ahí perviven, si ustedes me permiten la expresión, están en las redes de este discurso, se encuentran siempre 24/7 en el acto. Evidentemente es imposible estar todo el tiempo ahí. Entonces, se reduce esto solamente al encuentro entre analista y analizante sesión por sesión. Cuarta conclusión que creo que implica íntimamente la conclusión anterior. Es posible pensar que el campo lacaniano consista también en poder esclarecer algunos hechos sociales. No todos los hechos, y tampoco no como analistas opinólogos. Pienso que tampoco sería bueno de mi parte contribuir aún más a una moralidad psicoanalítica, es decir, deber o no deber ser. Pero tampoco podemos caer en los analistas opinólogos sobre todos los temas. Y sobre esto traigo unas palabras de Colette Soler que dice: podemos pensar que el campo lacaniano puede esclarecer algunos hechos sociales, esclarecimiento en acto que emerja del discurso analítico. Sobre esto hay varios ejemplos en el mismo Lacan, pero el que más me parece interesante es el que él propone en el seminario 17, que es el del rico que compra todo, pero no paga nada. Y menos el saber, concluye Lacan. He ahí una interpretación, esclarecimiento de un hecho social y la extracción de sus consecuencias para el campo lacaniano. No obstante, ¿qué tenemos ahora? Siento que hay una descalificación constante y generalizada, incluso en nuestra propia comunidad analítica, de aquellos analistas que hablan de algunos hechos sociales, intentando esclarecer. Y lo he escuchado a partir de afirmaciones como: solo pueden hablar de lo social a condición de sujetos. Evidentemente, pues hay una relación ahí con el lugar que ocuparía el analista como semblante de objeto A y cómo pensar eso. No obstante, hay una descalificación del lado del manejo del poder y entonces ningún campo lacaniano. Tampoco hago una apología de una militancia que tan de moda está en nuestros días, sobre todo en nuestro país, pero hay que conocer bien qué sería una interpretación de algunos hechos sociales. Yo podría pensar más bien que no hay campo lacaniano en el sensacionalismo. Y también nos podríamos plantear la pregunta de cuando se interpreta en lo social, se interpreta como analista, algo muy parecido a lo que intentó hacer Freud con el malestar de la cultura, pero que también tiene sus alcances, tiene sus límites. Y pienso que, bueno, ahí tengo unas últimas dos conclusiones. Para terminar, el campo lacaniano excede al campo freudiano, en tanto que Freud retrocede cuando se aproxima al goce, pero no a cualquier goce, puesto que esto no pasó con el goce fálico. Si ustedes pueden verlo, las referencias de Lacan en el seminario 17 al tema del falo, es feliz o la felicidad del falo, cuando habla sobre la particularidad de Freud con respecto a este tipo de goce. Fue con el goce femenino, este retroceso, este retroceder. Así que es una pregunta para nosotros establecer qué es lo que implica esto, ¿no? Y por último, una última reflexión, que creo que más que una reflexión y más que una conclusión es una
no sé si es una súplica, pero podríamos recordar y no olvidar, y les pido que no olvidemos, que el campo lacaniano depende del campo freudiano. Ahí hay más de una cuestión que debemos repensar y replantearnos a futuro, puesto que no hay que desdeñar el campo freudiano. Bueno, eso es lo que les traía para compartir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por las intervenciones. Luciano, ¿querés tomar la posta? Sí, yo me encargo de la parte del diálogo con los colegas. Bueno, y para romper un poco el hielo, desde ya muchas gracias tanto a Beatriz como a Esteban por sus intervenciones. Eh, quizá, quizá preguntarles respecto de nuestra época, ¿no? Con las intervenciones que han hecho, si son conceptos que dialogan con la clínica nuestra de cada día, ¿no? Lo que decías, Beatriz, me dejó sí, reflexionando respecto del padre y el Edipo freudiano y las intervenciones de Lacan al respecto. A veces pensamos, ¿no? ¿Cuánto más va a resistir el Edipo? Pienso yo. Como me cuesta como traducirlo en otras palabras, pero no sé, no solo desde Freud, ¿no? Digo, quien lee a Sófocles hoy, ¿no? A la tragedia, hay algo de un distanciamiento que se va produciendo. Y en relación quizá al discurso capitalista, ¿no? Si por ahí vos, Beatriz, ves que esta falta de castración en el discurso capitalista, ¿no? Que gira constantemente, puede tener como un efecto en los sujetos que nos consultan hoy día, ¿no? Si hay una distancia ahí con sujetos de otras épocas, ¿no? Sin duda con los sujetos de la Viena victoriana de Freud, por ejemplo, ¿no? Una inquietud. Y con respecto a Esteban, algo muy, muy breve, que quizá esto, ¿no? Me gustó mucho esta cuestión de psicoanalistas que pueden hacer análisis sociológicos, ¿no? Y que nos pueden acusar que ahí lo hacemos desde un lugar de sujetos, pero pienso que desde un lugar de sujetos analizados, ¿no? Porque a diferencia de otras terapéuticas, nosotros nos propinamos las mismas dosis, ¿no? O sea, pasamos por el dispositivo por ahí, no como otras disciplinas que pueden ejercer un lugar de saber y no pasan por la experiencia, nosotros sí lo hacemos. Y quizá el malestar en la cultura, pienso en el Moisés también de Freud, ¿no? Como hay una posición de Freud sujeto, ¿no? En el Moisés incluso que habla sobre el fascismo, casi que está inventando el fascismo por los movimientos que está viendo, y toma una posición, ¿no? Y quizá eso pueda ser una mirada desde el campo freudiano que nos permita también no hacer sociología, pero sí leer algunas coordenadas de época, ¿no? Algunas coordenadas en la misma línea que le preguntaba Beatriz. Bueno, eso no sé si quieren responder ahora, no sé qué te parece, Mariano, si no, también abrimos así para quien quiere intervenir, puede abrir el micrófono o levantar la mano. Luciano, si quieres voy respondiendo tus dos preguntas. ¿Se parecen? Para que no se me De escape la acuerdo. respuesta. Sí, sí, de Sí, acuerdo. adelante. Bueno, tú te preguntas cuánto más va a resistir el Edipo y yo te digo, no resistió. No resistió en la manera como lo leo yo a partir de Lacan. Yo me he hecho la pregunta, hay dos versiones o dos vertientes para entender esto de la caída, entre comillas, del Edipo en el mismo Lacan. Y una es pensar que tiene que ver es con que los semblantes que lo sustentaban cayeron por los cambios en la época. Pero otra vertiente que me parece que tenemos que explorar es si lo que llamamos la caída del Edipo está al interior mismo de la concepción del padre
que Lacan fue desarrollando. Yo me inclino más por la segunda. Me parece que, bueno, voy a matizar algo, pero me inclino más por lo segundo. Me parece que Lacan, en la medida en que fue formalizando esta noción, cada vez más con todas las herramientas que él tuvo para hacerlo, pudo desprenderse de esto tan imaginario que es el Edipo. Por eso decía, cuando él habla de la metáfora paterna, sigue siendo un asunto muy imaginario, pero toda esa formalización que él da es para obligarnos de alguna manera a nosotros a desprendernos de esa noción, y me parece que es muy importante porque no es lo mismo un caso en la clínica dirigido con la concepción del Edipo que un caso dirigido con la falla del padre, la falla estructural del padre. Me parece que son dos cosas muy distintas. Ahora, el matiz que quiero dar es que efectivamente, como él mismo dice, el Edipo, tanto para Freud, y ya la segunda parte la pienso yo, para cada sujeto, el Edipo existe como una imaginarización de algo que no viene del padre, sino del lenguaje. Ahí me voy para la segunda pregunta. Eso lo ven ustedes en Subversión del sujeto y dialéctica del deseo. Encuentran esa tesis dicha con todas sus letras. La encuentran en el atolondradicho y la encuentran en el seminario 17. Ahí en esos puntos encuentran ustedes eso. Pero me voy entonces a lo que tú planteas del discurso capitalista, como que no permitiría la castración. No, yo pienso que en Lacan hay una tesis que es central y es todos castrados, incluido el psicótico. Lean a Coleda en ese punto y verán que ella lo argumenta mucho mejor de lo que lo puedo argumentar acá, pero voy a decir lo que he entendido. Todos castrados, todos, solo que el discurso capitalista ofrece plus de gozar que intentarían taponar la castración. Intento vano porque es imposible de taponarla. Entonces, en ese sentido, no es que el capitalismo cada vez haga menos castrados, no. El capitalismo ofrece engañarnos más sobre lo que ya existe, sobre la castración. Bueno, eso puedo responderte a tus dos preguntas, Luciano. Gracias, Beatriz. Muy interesante. Luciano, también quisiera como charlar un poco sobre lo que te llamó la atención, porque no sabría si podríamos llamarlos análisis sociológicos o análisis, por ejemplo, del lado de la lingüística, ¿cómo es que se llama? Lingüístico-críticos, por ejemplo, ¿sí? O del sentido de la arqueología del saber, por ejemplo. No sé si podríamos llamarlos por ese lado, porque pienso que en eso el campo lacaniano difiere un poco de las otras propuestas de interpretación, si lo decimos así, ¿no? Y es muy interesante porque esta cuestión de, como Colette Soler lo llama, de esclarecer los hechos sociales, implica algo muy interesante, y es que podamos pensar eso social extrayendo unas consecuencias que retornan hacia el campo lacaniano, ¿sí? Por ejemplo, es muy interesante porque pone el ejemplo de el rico que no paga y menos el saber. Ahí yo pienso que hay una extracción de una consecuencia de un elemento social, ¿no? Y era pues el gran rico del capitalista, ¿no? De Ford, por ejemplo, cómo podríamos pensar en ese tipo de sujeto que era multimillonario y podía comprar todo sin pagar nada, ¿no? Y menos el saber. Yo pienso que cuando Lacan dice y menos el saber, hace todo un recorrido para poder captar cuál es el lugar del saber en una estructura en una estructura del discurso, como es, por ejemplo, el discurso analítico.
Y también pone el ejemplo de las letosas, ¿no? Como por ejemplo, precisamente hablando del discurso capitalista, y perdonen que meta la cucharada ahí, pero como hablando precisamente del discurso capitalista, estos objetos inflados de esa voz, cómo prometen ese saciar el goce del sujeto cuando realmente están vacíos. Podría ser la forma de verlo. Me acuerdo mucho de un artículo de Martina Lomo que propone el sentido en esas coordenadas. Entonces mira que ahí hay un esclarecimiento de un hecho social muy diferente a lo que vemos hoy en día, por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, cuando he visto analistas que se muestran a favor, por ejemplo, del matrimonio gay. O sea, no digo que no, ¿sí? Pero eso ya es un tipo como de militancia, como de falta de ese campo lacaniano que debe regir ese tipo de interpretaciones, ¿no? Ahora sí, pues cada quien tendrá su opinión como sujeto, eso es irrefutable, pero desde el campo lacaniano podríamos pensar que se puede esclarecer lo social, obviamente como a partir del discurso analítico. ¿Yo cómo entiendo lo del discurso analítico? De extraer de una estructura social lo que retornaría al campo lacaniano, es decir, en términos de goce y de deseo, obviamente, teniendo en cuenta el campo freudiano. No sé si plantearía otros puntos así o si te respondo, Luciana. Sí, sí, muy bien. Interesante. Tengo ganas de repreguntarle cosas a ambos, pero vamos a abrir un poco para no Ok, muy bien. monopolizar el diálogo. Así que les agradezco a ambos las respuestas que me dieron. Bueno, tomo la palabra si no hay otro compañero. Dale, Flor. Bueno, darle la bienvenida y agradecerle a Esteban y a Beatriz sus intervenciones, la verdad que sumamente ricas e interesantes, ¿no? Y pensaba que en muy poco tiempo condensaron muchísimos conceptos y un montón de ejes para seguir pensando. Extraigo dos cosas, se podrían extraer muchas más, pero para comenzar y que puedan retomarlas de lo que Beatriz nos planteó, ¿no? Esta clínica tan didáctico además, que correspondía al campo freudiano y al campo lacaniano, esta clínica del deseo más desde lo freudiano y esta clínica del goce desde el lacaniano. Ella dice que esto está en relación con nuestra escuela. Es muy importante la clínica del goce en relación a nuestra escuela. Me parece que es un concepto importante como para que lo pueda explayar un poco más y podamos pensar esas conexiones, ¿no? Entre goce y escuela, y cómo sería una escuela sin que rigiera la clínica del goce, o que nos enriquece esta orientación. Y en relación a Esteban, él dice que el campo lacaniano con Lacan da un paso más en relación al goce y al goce femenino. El goce fálico podríamos decir que es más freudiano, y gracias a todo lo que aporta Freud, Lacan puede dar un paso más allá, ¿no? Del padre y más allá del goce fálico, el goce femenino. Bueno, que también pudieras explayarte un poco más sobre esto. Florencia, yo te respondo cómo entiendo la relación de la clínica del gozo y la escuela.
existe una escuela llamada Campo Freudiano que comparte con nosotros la experiencia del pase. Pero cuando yo hablo del campo freudiano no me refiero a esa escuela, me refiero un poco a lo que desarrollé pensando en lo que Freud nos aportó. Me parece que a Lacan se le impone de alguna manera la experiencia del pase. Yo no creo que él proponga esta experiencia como algo burocrático para la escuela. Yo pienso que es la forma como él piensa la posibilidad de decir lo indecible. Es decir, que circule la palabra alrededor del gozo y lo real, que son imposibles de nombrar, pero que se pueden bordear. Me parece que es parte de lo que la experiencia del pase puede enseñarnos a nosotros. Se espera que para eso sea, porque no creo que el pase sea una fábrica de AES, sino el medio para que aquellos que son nominados puedan aportarle algo a la escuela y para que los carteles del pase también, a partir de lo escuchado, puedan decir algo más sobre lo que sería la clínica del goce y la clínica de lo real. Entonces me parece que es indisoluble. Es decir, que pensar una escuela que apunte al goce sin el pase no es posible. Me parece que no es posible, porque además no solo la experiencia misma del pase, es todo el engranaje que hay detrás de la experiencia del pase que pone en juego la clínica del goce. Pienso en los pasadores, por ejemplo. Pienso en la posibilidad de todos quienes se presentan al pase, nominados o no, y lo que eso les devuelve alrededor de su trabajo en relación a lo real y en relación al gozo. Entonces, para mí es indisoluble. Bueno, y por otro lado está toda la formalización doctrinal que intentamos hacer todo el tiempo con estos encuentros, con los seminarios, con infinidad de cosas que aglutinan a la escuela alrededor de un tema que casi siempre toca con lo real y con el gozo. Eso puedo decir, Lorenzo. Me parece importante porque en todo el recorrido que hiciste, que era muy importante, las nociones que ibas nombrando, no habías nombrado el pase, ¿no? Y creo que es lo que nos permite aunar con este dispositivo todo esto que has traído, ¿no? Que algo pueda pasar, que algo pueda decirse en relación a esta clínica de lo imposible. Bueno, me tomo la palabra. Flor, qué rico verte. Cuántos recuerdos cuando te invitamos a nuestra ciudad a compartir precisamente sobre lo femenino y la histeria y el goce, me acuerdo mucho. Bueno, ya tiempo de eso, ¿no? Casi 9 años. Sí, más o menos. Bueno, si me acuerdo bien. A ver, yo, bueno, siempre pensé una situación que es muy visible, digamos, en las elaboraciones de Freud, y es como Freud siempre, es como si de alguna manera tocara de forma lateral lo que tiene que ver con la madre y pone en un lugar de excepción al padre, ¿no? Y en los historiales clínicos podemos ver cómo eso aparece de una forma constante, ¿sí? Por ejemplo, en los grandes historiales o en algunos que tenemos la fortuna de conocer, cómo el padre siempre quedaba en un lugar de excepción y la madre tenía sí, como un desarrollo como secundario, ¿no? Y de alguna manera como, por ejemplo, lo evidenciamos en el caso Dora, como él después de un montón de tiempo, de muchísimos años, agrega la nota sobre el tema de la homosexualidad, el deseo homosexual, ¿no? Entonces, eso
nosotros podemos decir hoy con la lectura de Lacan era muy obvio. Lo que pasa es que se necesitó un tiempo para que llegara alguien como Lacan a cuestionar eso, ¿no? Y yo me acuerdo mucho como del seminario 11, Lacan dice, eso tiene que ver mucho con el deseo de Freud, ¿no? Con un deseo que no fue analizado, con un deseo que no fue escuchado, como tal vez pensar que en Fliess pudo haber cierto tipo de, no sé si análisis o intento de análisis, pero finalmente revela el pecado original de Freud, dice, ¿no? Y en esa medida, esas reflexiones se extienden, por ejemplo, en el seminario 17, cuando él trabaja el tema del goce, lo emparenta con el discurso, pero también hace una referencia muy interesante a cómo, primero, el tema del goce es un tema candente, dice, en todo discurso, pero más allá de eso, es como si pusiera a Freud al frente, en el sentido de decir, bueno, este hombre que fue Freud retrocede, se detiene, sí, retrocede cuando se enfrenta a este goce femenino, ¿no? No cualquier goce, me parece que eso es entenderlo de forma capital porque eh, casi que el goce masculino logra captarlo y aislarlo de una manera muy interesante, pero pero que implica esa detención de Freud frente a la mujer, ¿no? Y después hace unas referencias muy interesantes, por ejemplo, a la madre y a cómo el discurso permite elaborar el goce. Dice Lacan, ahí hay un punto a favor del discurso, ¿no? Bueno, hace un análisis a partir de las estructuras biológicas de los animales o de las flores y dice, bueno, ahí uno podría imaginar que se goza, pero finalmente las elaboraciones complejas que se hacen con respecto a eso vienen por el lado del discurso si podemos pensarlo, ¿no? Y ahora yo pienso que esa pregunta en la cual Freud retrocede ante el deseo, perdón, ante el goce femenino, es una pregunta capital que hay que hacerse en este punto porque primero eso le permite, como tú dices bien, Flor, avanzar hacia las elaboraciones del propio Lacan sobre el goce femenino. Yo pienso que ese es un punto importante, ¿no? Pero también implicaría por lo menos unos dos puntos que se me ocurren ahora. Primero, pues que Freud, dentro de lo limitado de su descubrimiento, de sus planteamientos y también de sus referencias, pudo elaborar hasta cierto punto pues su teorización sobre el goce, ¿cierto? Y después Lacan realiza esta elaboración, pero también podemos pensar que es una elaboración que necesita, por un lado, de reflexión nuestra, seguir pensando de nuestro lado esa reflexión y también pensar en qué puede avanzar, ¿no? Porque creo que voy a decir algo y es que no toda teoría está plenamente terminada, ¿sí? Se pueden hacer adiciones, eso por un lado. Y por otro lado, pues yo me pregunto qué representaba la mujer en el fantasma de Freud, ¿sí? Y qué representaba tal vez el goce femenino en el fantasma de Freud, ¿no? Que se ha dicho que que Freud era histérico, que Freud esto, que Freud lo otro, que Freud se desmayaba, bueno, un sinnúmero de cosas que sabemos pues por los biógrafos, nosotros no estuvimos ahí, y por las películas, todo este cuento, pero podemos preguntarnos nosotros en ese sentido y sostener, bueno, en ese personaje mítico que fue Freud, pues porque no lo pudimos conocer, qué lugar ocupaba ese goce femenino, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pensar ese goce femenino? Porque el goce femenino, recordemos como Lacan hace una referencia en el seminario 20 sobre el goce femenino en el sentido de los místicos, ¿no? Y cómo es un goce que excede con mucho a lo que se había planteado hasta ese momento, ¿no? Un goce que excede la palabra, como el goce en el éxtasis, pues sí, en el éxtasis del místico, de la mística, donde excedía la palabra, el tiempo, la circunstancialidad, la temporalidad, todo este tipo de cosas que me parece interesante empezar a interrogar como, pues,
en las palabras que podríamos citar del propio Lacan como un goce pues más allá del falo, ¿no? Eso podría como comentar, Florencia. No sé si... Estás muteada, Flor, me parece que estás hablando, ¿no? Perdón, gracias, Esteban. Creo que Lacan pudo ir más allá porque se lo dejó bastante servido Freud en la última etapa de elaboración, ¿no? Ya en 1931 con su conferencia en donde vuelve a decir habla de continente oscuro, que hay algo ahí que está dando vuelta, que sabe que le aparece como un enigma, y que hay que decir algo más, y por otro lado trae a la madre, esa madre que vos decís que había dejado en el camino, cuando dice, ¿no? Esa relación primordial, inacabada y resuelta del vínculo entre madre e hija predípico, ¿no? Como lo llama, vuelve a revalorizarlo. Me parece que si le hubiéramos dejado unos añitos más, Freud también hubiera llegado al goce femenino y que lo nombró de distinta manera. Pero que, bueno, formalizado por Lacan y con las fórmulas de la sexuación, permite avanzar muchísimo en la clínica y poder decir muchísimo en relación a la diferenciación de los sexos, ¿no? Y quizás desde ahí sí nos podemos habilitar para poder hablar de la diferencia sexual, de los matrimonios igualitarios, etcétera, que tenemos muchos elementos desde el psicoanálisis para poder hablar sobre eso y no caer en una cosa de opinión singular, de subjetiva, sino desde el psicoanálisis. Por lo menos esa es mi posición, que el psicoanálisis lacaniano nos da muchos elementos para poder participar del discurso de la época. El campo lacaniano, ¿no? Uh-huh. Sí, bien, Flor, gracias. Bueno, invitamos a ver si algún colega, alguna colega quiera intervenir, puede levantar la mano. Ahí lo veo, Leo. Adelante, Leo. Sí, abrí el micrófono nomás. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias Beatriz y Esteban. Muy interesante las propuestas. Quedé pensando en algo, que por ahí medio antipático lo que voy a decir, pero a ver, lo voy a sintetizar y lo voy a decir mal y rápido. Ya sabemos qué tenemos que hacer con Freud porque Lacan nos orienta en ese sentido. ¿Qué hacemos con Lacan? O sea, el campo lacaniano es acrítico. No podemos, ¿cómo leemos a Lacan? Esa es una pregunta que me viene rondando, ¿no? Porque Lacan señala que para leer a Freud, él usa un método freudiano. ¿No? Y me parece que no es solo un eslogan, que Lacan, una cuestión política, también lo es, pero me parece que él dice que podemos leer a Freud con las herramientas, con el método, con la orientación que Freud nos enseñó. ¿Cómo leemos nosotros a Lacan? Me pregunto, no digo que no lo hagamos, sino que me parece que eso está por verse, por decir así. Pero me gustaría saber cómo lo piensan ustedes en relación a esto, de la idea de campo, además, ¿no? El campo en términos de una perturbación generada a partir de la intromisión de algo ahí. Lacan efectivamente se entromete y nos perturba si nos dejamos perturbar. Y nos ordena también, orienta las fuerzas, orienta líneas de fuerza. No sé, hay una pregunta un poco demasiado amplia, pero
se me ocurría a partir de esto que ustedes comentaban. Gracias. Leonardo, yo te agradezco mucho esta pregunta porque un poco intenté transmitir qué es lo que a mí en los últimos años me mueve en esto del psicoanálisis, pues aparte de hacer la clínica. ¿Cómo me enfrento yo a un tema? Más que a un texto, a un tema. Esa es la primera cosa. Y es que por el hecho de la traducción de los textos de Colette Soler, yo me percaté que había en ella una insistencia muy grande por hacernos pasar la transformación de la noción de padre de Lacan. Entonces, y demostrar cómo el psicoanálisis puede quedarse detenido si no mira esa transformación. Y me doy cuenta que en ella hay un método. Es lo que yo llamaría la lectura transversal de una noción. Una lectura que muestra avances y retrocesos, que pone en cuestión cosas y que de alguna manera esclarece el estilo mismo de Lacan, que a veces es complicado porque creemos que está diciendo una cosa cuando lo que dice es para sostener lo contrario. Esa es una cosa que a mí me ha parecido muy interesante de la lectura que hace ella y a mí me ha ayudado un poco a esto. Entonces, con esa misma visión yo me puse en la tarea de pensar la noción de sujeto, que me parece que es una noción maltratada y maltratada también, sobre todo en las investigaciones universitarias. Yo me percato que esa palabra va y viene sin ninguna especificidad. Cuando en el psicoanálisis lacaniano, en el campo lacaniano, tiene especificidades muy precisas. Entonces, me aplico, como lo decía, a leer una noción transversalmente, y darme cuenta que hay cambios grandes en Lacan. Una noción que implica cambios en la noción de inconsciente, ¿ya? Cambios en la noción de transferencia, cambios en relación a lo que la palabra se juega en esto de la clínica. Lo señala muy claramente en el texto de Retorno a la función de la palabra. Y bueno, últimamente me he salido un poco a mirar otros autores que me parece, uno de ellos, Christian Pierens, quien tiene una lectura muy interesante porque él intenta transmitir digamos, el método o el sistema que hay en Lacan en determinado texto. Por ejemplo, en el texto del Seminario 23. O sea, es una lectura muy, muy interesante porque lo primero que la aísla, y ahí sí que podemos ver las diferencias del campo freudiano al campo lacaniano, porque él puede mostrar y demostrar con el mismo Lacan como lo que él se proponía en ese Seminario 23 en particular para pensar el inconsciente y para pensar el sujeto, que se sale de todo lo que hasta el 22 ha dicho Lacan mismo. Entonces, bueno, yo creo que hay que mirar otros lectores de Lacan, así no pertenezcan a nuestro territorio. Creo que hay que comparar esas lecturas que ellos hacen con otras lecturas y que hay que verificar en el mismo Lacan. Es decir, lo que yo hice, por ejemplo, con el padre fue mirar qué dice Colette, ir a leer el texto completo de Lacan, donde ella dice que hay una referencia, y ver muchísimas más cosas, inclusive de las que ella puede transmitirnos
porque pues hay un espacio y hay un tiempo circunscrito a su seminario, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos el material de Lacan para ver esas transformaciones. Entonces creo que Lacan hay que leerlo transversalmente, hay que mirar cuál es como el sistema que el mismo Lacan tiene, sobre todo en los últimos seminarios de él, para tratar de captarlo. No es fácil, no me parece que sea fácil. No me parece que sea fácil y me parece que, sobre todo en el seminario 23, Lacan está proponiendo una clínica completamente renovada. Y creo que es una tarea que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque ya Lacan no lee el fenómeno psicótico como lo leyó en el seminario 3. Entonces nos toca pensar, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que hay del 3 al 23? No solo pues 20 años de recorrido de Lacan, sino en la estructura del texto mismo, en lo que él nos trae, cuál es ese paso que él da. Esa es una tarea que tenemos que hacer, por la vía de estas lecturas que te digo, por la vía de los carteles, por la vía de estas conversaciones. Bueno, de muchas maneras tenemos para llegar a eso. No sé si tu pregunta apunta hacia Lacan, no se lo puede cuestionar, yo creo que sí. Yo creo que también se lo puede cuestionar, ¿no? Como él cuestionó a Freud cuando lee el inconsciente, la representación inconsciente, que se la cuestiona y se la tira abajo, ¿cierto? Bueno, ahí también podemos cuestionarle cosas. ¿Por qué? Sí. No es tan fácil, ¿verdad? Sí. No es fácil porque estamos en una formación permanente, Leonardo. No, pero justamente pensaba si la cuestión del pase que tú trajiste a colación y que me parece muy pertinente, no puede ser un modo de, cuando Lacan dice la clínica consiste en cuestionar o interrogar todo lo que Freud ha dicho, yo me pregunto, ¿no es también poder interrogar todo lo que Lacan y todos los demás han ¿Por qué dicho no? y seguimos diciendo, ¿no? Si ¿Y la por qué clínica no? justamente en ese sentido y el pase como operación clínica no podría o puede ser una herramienta en ese sentido, ¿no? Es una pregunta. ¿Por qué no? Y en ese sentido, Leonardo, yo celebro esta propuesta que se está poniendo en práctica de los carteles internacionales que promovieron en el CIE para pensar el paz, precisamente. Es bien interesante esa experiencia, por lo menos a mí me lo ha parecido, ¿no? Que puede aportar una cosa de ida y vuelta al CIE y del CIE para nosotros también. Gracias. Bueno, yo quería, cuando Leonardo propusiste tu pregunta, yo pensé en algo, y es que hay mucha gente que critica a Freud sin haberlo leído, ¿sí? Y eso me lleva a mí a plantearme una cuestión, y es que a Freud hay que leerlo y también hay que leer a Lacan, pero cuando uno lee a Lacan se da cuenta que no es suficiente, que hay que traducirlo, ¿no? Alguna vez Siddhartha Escofaré decía, les voy a traducir del lacanés al español, decía, ¿no? Y cuando yo pienso en el término traducir, se me viene a la mente el término inequívoco de traicionar. Y es decir, nosotros tenemos que leer y traducir a Lacan, y eso implica traicionarlo, así como él hizo con Freud, ¿no? Y como hacía con tantos psicoanalistas de su tiempo, donde hasta el seminario 17, no sé hasta cuándo sostuvo esa crítica del, han leído a los de la IPA que dicen esto, ¿sí? Y hay que traicionar en ese sentido, ¿no? Hay que generar esa cuestión, porque yo he visto, por ejemplo, personas que piensan que algo es A porque lo dijo Lacan, y es un horror eso, ¿sí? Por eso, y pienso que tal vez estoy diciendo un eslogan cuando digo hay que traicionar a Lacan, pero es precisamente porque se lo puede leer,
y precisamente es interesante plantear estos debates porque implican hasta qué punto podemos llegar a traducirlo y a traicionarlo, ¿no? En ese sentido, traicionar no quiero que se entienda como el hecho de siempre estar en contra, ¿no? Sino el hecho de poder leerlo y poder leerlo hasta qué punto, ¿no? Por eso siempre, pues, sabemos que Lacan se decía freudiano hasta el final, pero sabemos que su psicoanálisis era otra cosa, muy diferente, ¿no? Un pasito más allá de lo que Freud proponía. Y pienso que ese es un ejercicio, si bien yo no toqué el tema de la escuela, es un ejercicio propio de la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la escuela, yo ¿cómo veo el tema de la escuela? Veo el tema de la escuela como el lugar donde, sin importar tu estatus, tu jerarquía, tu nivel de nominación, digámoslo por ese lado, tú puedes compartir algo con los iguales de esa escuela, ¿no? Por eso lo de dispersos, disparejos, por ejemplo. Cómo se puede dialogar y discutir podemos pensarlo en una igualdad de condiciones cuando todo lo imaginario nos dice que no. Y pienso que ese es un espacio importante, pero no es el único. Los foros también es un lugar en el que se piensa que eso se puede hacer, ¿sí? Y eso a mí me permite plantearme otra cosa todavía que yo he pensado en algunos momentos. Y bueno, Lacan planteó hasta cierto punto. ¿Qué es lo que vendrá después que hará que pensemos que hay muchas cosas de esas, como hemos pensado con Freud, de Lacan, que pueden parecer obsoletas? Es una posibilidad que hay que plantearnos, porque no podemos hacer la palabra del evangelio de lo que Lacan había dicho tampoco, ¿sí? Yo pienso que con todo el respeto, ¿no? Pienso que podemos pensar esta pregunta que tú nos haces de, bueno, ¿y qué hacemos con Lacan? Pues tocaría traicionarlo. Pienso que puede ser esa mi aporte, Leonardo. Acá Santiago en el chat dice que Lacan dice que cuando menos cree en Aristóteles, mejor lo lee. Como eso del chat. Pienso un poco en esta idea de a veces Lacan para leer a Freud se va muy atrás, ¿no? Se va a leer a Aristóteles o a San Agustín o a Santo Tomás para poder hacer una lectura de los celos, la envidia, la repetición, la pulsión, no sé, ¿no? Es como una operación. Y pensaba por otro lado, un texto que volví a leer hace poquito de Borges, de Kafka y sus precursores, ¿no? Esa operación de lectura que hace Borges, que quizás es un modo de leer a un autor desde otro lugar, no yendo para atrás o para adelante, pero cuestionándolo, traduciéndolo. Me gusta esa idea que traía Esteban también, ¿no? ¿Qué traducción hacemos de eso que leemos? Perdón, Leo, ¿querés decir algo? Y habías abierto el micrófono. No, me acordaba eso de que Lacan dice que la Kula Bartina sí, como lo leyeron con odio, lo leyeron bien. Dice, ustedes me leen con amor y no me entienden. Bueno, les agradecemos mucho tanto a Esteban como a Beatriz por sus intervenciones. Me parece que pudimos dialogar y nos encontraremos probablemente en algún otro espacio, ¿no? De los foros de la escuela para seguir pensando, traduciendo, bueno, trabajando bastante. Así que les agradecemos la participación a quienes tomaron la palabra y a todos. Gracias a todos. Bueno, Un beso. Bueno, muchas gracias. 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 Saludos. Nos veremos el año que viene. Esperemos. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao.